en el Poder Judicial. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días. Gracias por la invitación, abogado. Igualmente me gustaría presentarles al abogado Raúl Pineda Alvarado, pues reconocido analista político y jurídico del país, que nos va a hablar también su perspectiva sobre qué podemos esperar de esta reforma al artículo 5, entre otras cosas también la ciudad modelo. Muy buenos días, abogado. Buen día, Buenos días, abogado. Bueno, precisamente vamos a dar paso entonces a la nota para que regresemos y comentemos sobre estos temas. El artículo 5 que pues ya hizo la UCD, que lo va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero casualmente se están haciendo presiones para sacar los magistrados, o inclusive el secretario del Congreso Nacional ha hablado de exorcizar a la Corte Suprema de Justicia. Miremos esta nota. El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, continúa buscando las formas de destituir a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este día volvió a asegurar que en Internet circula información en la que se detalla que para destituir a algunos jueces se usó información falsa. Nadie de los funcionarios es superior a la ley. Nadie. Ni el presidente de la Corte ni los magistrados. Ni el presidente del Congreso. Yo me he puesto como ejemplo. Si a mí los diputados me encuentran después de un juicio que yo abuso, ellos perfectamente me pueden destituir. Algunos diputados consideran que el Congreso Nacional no tiene la potestad para destituir a los magistrados del Poder Judicial, por lo que buscar formas para acorralarlos es considerada como interferencia de un poder en otro y violatorio de la Constitución de la República, la que señala que cada poder del Estado es independiente pero complementario. En mi opinión muy personal, el Congreso Nacional no tiene facultad de destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto sería como que si alguien diga que los diputados cometimos un error al aprobar esta ley, entonces nos van a destituir a los diputados. No, van a declarar un recurso de inconstitucionalidad si procede. Este tipo de acciones calificadas como cobardes son consideradas en la Unión Cívica Democrática como una forma de presionar a las actuales autoridades del Poder Judicial, ya que han sido los únicos que se han mantenido firmes en contra de algunas pretensiones que han venido desde Casa de Gobierno y el Congreso Nacional. Hemos hablado de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto a la injerencia y la presión que están teniendo de los otros poderes, la amenaza que tienen incluso de ser desmembrada la Corte Suprema de Justicia, y eso es algo lamentable porque una Corte Suprema de Justicia que fue electa como la actual es la mejor elección que se ha hecho en la historia de Honduras. La ley de la judicatura será aprobada contra viento y marea, dijo el presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, lo que ha sido considerado por algunos sectores como un acto de revancha por parte del Congreso Nacional en contra de la Corte Suprema de Justicia, con la cual este poder del Estado no podrá mantener sus propios fondos ni nombrar a sus propios jueces. Bueno, y teníamos la nota noticiosa. Y, como les decía antes de enviar a este reportaje, Rigoberto Chan Castillo dijo que la creación del Consejo de la Judicatura se pretende exorcizar al Poder Judicial de toda la intervención política, económica y social y de todos los demonios que siempre están viendo cómo nombran cortes y jueces y magistrados. Así que Rigoberto Chan va a ser el exorcista con todo el Congreso por medio de la creación de esta ley de la Judicatura. Abogado, ¿qué valoraciones podemos tener sobre estas presiones que sin duda alguna se están haciendo sobre el Poder Judicial, primero con la situación del juicio de Zelaya y ahora que están resurgiendo estas interrogantes con informes en el cual se acusa de que falsamente se destituyeron a ciertos jueces durante el año 2009? Sí, buenos días, televidentes. Nosotros siempre, como asociación de jueces, nos amparamos en la Constitución y en las leyes, el respeto al imperio de la ley, el respeto a los poderes del Estado, porque esto básicamente, esta opinión es constitucional, basada en el artículo 4 de la independencia de la Constitución de la República, de la independencia de los poderes complementarios y jamás subordinados. En la administración de justicia actual, la Corte Suprema y sus jueces y magistrados ha demostrado el respeto a la Constitución y a las leyes, que no están sometidos a ninguna presión, a ningún poder del Estado, ni a ningún político, ni a ninguna clase política. Y eso es lo que ha causado malestar en los sectores políticos, por la no obediencia
de los llamados, de las peticiones que hacen del Congreso y del Poder Ejecutivo. Y nosotros hemos señalado y hemos denunciado públicamente que estas pretensiones van encaminadas a que en este caso coyuntural, en este momento donde se quieren conocer y se están conociendo en primera instancia que se inhibió el juez Claudio Aguilar muy valientemente, un juez honesto, capaz, le demostró a Honduras el respeto a la Constitución y a las leyes y dio un mensaje claro, el respeto a la independencia de los jueces y magistrados en la administración de justicia. Nosotros hemos denunciado que ante estas pretensiones de los sectores políticos, llámense funcionarios actuales, llámense del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, están violentando el artículo 22 del Código Procesal Penal, queriendo limitar la administración de justicia, queriendo limitar el criterio de los jueces, de los magistrados, en un caso concreto, el caso del expresidente Zelaya. Dejemos que los jueces den las resoluciones basadas en la Constitución, basadas en las leyes vigentes del país, y dejemos que sean jueces o magistrados independientes que dicten estas resoluciones. Si hay limitaciones, si hay insinuaciones, si hay presiones de cualquier naturaleza de donde vengan, esto incurriría estos funcionarios en el delito de sedición. Y el artículo 22 así lo señala. No lo dice la Asociación de Jueces, sino que el artículo 22 del Código Procesal Penal, ya para asegurar, para garantizar la independencia en la administración de justicia de los jueces y magistrados, este artículo protege esta garantía, la prohibición de limitar o interferir la actividad judicial en la administración de justicia de los jueces. Entonces se les recuerda a los diputados, se les recuerda a los funcionarios y a los otros presidentes de los otros poderes del Estado que lean este artículo, que si el abogado Juan Orlando Hernández es un abogado reconocido y que es un respetuoso de la ley, debe de leer ese artículo 22, que no se le olvide, porque esa es una ley que hay que respetarla. Él mismo ha dicho que nadie está por encima de la ley, ni el presidente Pepe Lobo, ni él como presidente del Congreso, nadie está por encima de la ley. Los gobernantes y gobernados debemos de respetar la ley. Y el artículo 22 es claro, limitar la administración de justicia, limitarle la independencia a los jueces y magistrados y hacerle cualquier insinuación que falle de esta manera, que haga esta resolución de esta forma, para beneficiar ciertos intereses y favorecer en este caso al expresidente Zelaya, eso es un delito, se llama sedición y está penado de acuerdo a lo que dice el Código Penal, de 5 a 10 años de prisión. Y ese mensaje ha sido claro, lo hemos denunciado a nivel internacional, en las cadenas internacionales de CNN, y lo vamos a hacer a nivel latinoamericano, a la Federación Latinoamericana de Magistrados de toda Latinoamérica, para que esto lo lleve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nos están atentando contra la independencia de los jueces y magistrados y amenazando también, que eso es más grave, de querer destituir a magistrados. Eso es terrible, nunca se había visto en un Estado de Derecho, solo en los estados monárquicos, donde los reyes son los que ordenan y que el rey tiene concentrado todos los poderes y que ahora va a desaparecer el Poder Judicial y que todos estos poderes van a estar concentrados en una sola persona, es llamado rey, y eso le estaríamos dando, quitando pues la vigencia de la Constitución y al Estado de Derecho, que eso es terrible, eso ya se vivió cientos de años y cientos de años atrás. Ahora estamos en un Estado democrático, un Estado republicano, en un Estado de derecho. Sí, abogado Pineda, vemos entonces que continúan estas presiones. Inclusive la semana pasada se había convocado una reunión por parte del ministro Arturo Corrales con los magistrados de la Corte Suprema, en el cual pues siempre estas reuniones que se dan, se especula mucho los temas que se van a abordar. En esa ocasión pues se especulaba de que era el tema de los juicios contra Manuel Zelaya Rosales, que sabemos que en repetidas ocasiones el presidente de la República es de la opinión que lo cataloga este juicio de corrupción como una excusa
y que utiliza a Zelaya para no regresar, y entonces como es gran amigo del expresidente Zelaya, el presidente Porfirio Lobo dice que hay que quitarle todas las excusas y para ver si es valiente que viene, ya que utiliza pues siempre estos lenguajes coloquiales o lanchanos, en el cual pues todo lo mira de una manera un poco machista, y entonces habla de quién tiene más valor de venir. Inclusive han hablado de detector de mentiras y otra serie de declaraciones que a veces uno no sabe cuándo está hablando en serio y cuándo está bromeando el presidente Lobo Sosa, pero la situación sí es que se le quiere allanar el paso, eliminando todos los procesos al señor Zelaya Rosales para que venga a hacer algún tipo de política. ¿Cómo podemos esperar entonces que sea el actual de la Corte Suprema de Justicia? ¿Irá a soportar este tipo de presiones? ¿Irá a actuar independientemente o ya vamos a ver algún tipo de cambio dentro de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, Honduras está viviendo un momento político sumamente delicado y peligroso por la antilógica que orienta a los líderes del país. La cultura o la subcultura del político hondureño lo hace pensar en que ganar una elección lo legitima para hacer cualquier cosa. El otro tema tiene que ver con la falta de respeto al modelo democrático, que en su esencia es controles, limitaciones, en base a un sistema de seguridad que se llama ley. La ley sirve para proteger, para asegurar el goce de ciertos derechos, el disfrute de ciertas garantías. Todos los problemas políticos de Honduras se derivan del irrespeto a la ley. Si el señor Zelaya hubiese respetado la ley, si hubiese respetado las decisiones de los jueces, Honduras hubiera economizado una serie de sufrimientos y la sociedad no viviría hoy un ambiente tan denso, un ambiente de tanta confrontación y de tanta crispación. Pero aunque la gente ha cambiado, los políticos no han cambiado, y todavía esa tentación autoritaria, ese fantasma de la dictadura constitucional se cierne sobre la sociedad hondureña. Desafortunadamente para este país, la formación político-ideológica y a veces hasta la formación cultural de nuestros dirigentes es tan deficiente que los hace incurrir en errores verdaderamente dramáticos. Yo siento, y personalmente lo he afirmado, que el tema del señor Zelaya es un tema de los jueces y los fiscales, es un tema del cual debe desmarcarse el presidente de la República, porque en la medida que se involucre en ese tema, se mete en problemas. Uno de los temas más delicados es el tema de la geopolítica latinoamericana. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué los gobiernos de izquierda van en un franco camino al deterioro y al retroceso? ¿Qué pasa en Estados Unidos hoy que el Partido Republicano asume una enorme cuota de poder en el Congreso? Es decir, lo que viene ahorita es la presión inversa, esa tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción contraria, en dirección. Hoy la política del gobierno norteamericano va a ser para que en Honduras se empiece a hacer justicia y se combata seriamente la corrupción. Precisamente por eso no tuvimos acceso a los 400 millones de dólares concesionales que da la cuenta del milenio. Y sobre eso nuestro presidente, conociendo que Honduras no calificaba dentro de los 17 indicadores, básicamente por no combatir la corrupción, por no tener un poder judicial absolutamente independiente, empieza a decir que aquí esos juicios contra el señor Zelaya no deben ser vistos con seriedad, sino que deben ser anulados, y que el señor Zelaya alegremente puede venir aquí sin que haya pasado nada. Entonces, a pesar de conocer que una de las críticas que se hace es precisamente la falta de independencia o las presiones a lo que se está sometiendo el Poder Judicial. Mire, los jueces están electos de por vida. La función de los jueces es fundamentalmente basada en la estabilidad. Los que tienen un plazo para ejercer sus funciones son los magistrados de la Corte Suprema, pero el Congreso los nombra, pero no puede destituirlos porque hay un plazo establecido en la Constitución durante el cual estos funcionarios deben ejercer con toda independencia, con toda autonomía su actividad. Claro que pueden cambiarse si renuncian, si fallecen,
si caen en una incapacidad física o si caen en una inhabilitación legal. Pero es tan corto el entendimiento. Un recurso de inconstitucionalidad, pero casualmente se están haciendo presiones para sacar los magistrados, o inclusive el secretario del Congreso Nacional ha hablado de exorcizar a la Corte Suprema de Justicia. Miremos esta nota. El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, continúa buscando las formas de destituir a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este día volvió a asegurar que en Internet circula información en la que se detalla que para destituir a algunos jueces se usó información falsa. Nadie de los funcionarios, ya que han sido los únicos que se han mantenido firmes en contra de algunas pretensiones que han venido desde Casa de Gobierno y el Congreso Nacional. Hemos hablado de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto a la injerencia y la presión que están teniendo de los otros poderes, la amenaza que tienen incluso de ser desmembrada la Corte Suprema de Justicia, y eso es algo lamentable porque una Corte Suprema de Justicia que fue electa como la actual es la mejor elección que se ha hecho en la historia de Honduras. La ley de la judicatura será aprobada contra viento y marea. el funcionario es superior a la ley. Nadie, ni el presidente de la Corte ni los magistrados, ni el presidente del Congreso. Yo me he puesto como ejemplo. Si a mí los diputados me encuentran después de un juicio que yo abuso, ellos perfectamente me pueden destituir. Algunos diputados consideran que el Congreso Nacional no tiene la potestad para destituir a los magistrados del Poder Judicial, por lo que buscar formas para acorralarlos es considerada como interferencia de un poder en otro y violatorio de la Constitución. En el Poder Judicial. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días. Gracias por la invitación, abogado. Igualmente me gustaría presentarles al abogado Raúl Pineda Alvarado, pues reconocido analista político y jurídico del país, que nos va a hablar también su perspectiva sobre qué podemos esperar de esta reforma al artículo 5, entre otras cosas también la ciudad modelo. Muy buenos días, abogado. Buen día, abogado. Buenos días, abogado. Bueno, precisamente vamos a dar paso entonces a la nota para que regresemos y comentemos sobre estos temas. El artículo 5 que pues ya hizo la UCD, que lo va a presentar. Constitución de la República, la que señala que cada poder del Estado es independiente pero complementario. En mi opinión muy personal, el Congreso Nacional no tiene facultad de destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto sería como que si alguien diga que los diputados cometimos un error al aprobar esta ley, entonces nos van a destituir a los diputados. No, van a declarar un recurso de inconstitucionalidad si procede. Este tipo de acciones calificadas como cobardes son consideradas en la Unión Cívica Democrática como una forma de presionar a las actuales autoridades del Poder Judicial.